esta... Sí, todavía con mucho ruido. Para poner en contexto, esta es una copia de biología de la evolución. Entonces, toman prestada una teoría de equilibrio puntuado o equilibrio interrumpido y básicamente tratan de, en evolución dicen, bueno, los cambios no son incrementales. Si no hay un periodo de estasis, o sea que no pasa nada, que es muy largo, y de repente hay unos cambios de puntuados o abruptos. Hay de ahí viene equilibrio puntuado o equilibrio interrumpido. Hay unos cambios abruptos en algún momento, muy fuertes, y por eso surge los cambios en política pública. Y bueno, dejando ese contexto, te dejo el resumen, mi estimado Enrique. Gracias, Doc. De hecho, estoy aquí todavía en la oficina, digo, por si oyen ruido, sigo por acá trabajando en labores, una disculpa. Bueno, pues ahora sigue, como comenta el doctor, este artículo realmente se refiere a la base de lo que estamos desarrollando dentro de mi tesis, que pretendo terminar en este cuatrimestre y sustentar ya una vez que me la apruebes, Doc, y ya me la liberen. Pero bueno, se trata de un artículo, de un libro que ya teníamos ahí compartido pues ya hace un mes, ¿no? Un mes y medio, creo que lo compartiste eso, un poquito más. Es un capítulo del mismo y había ofrecido yo un artículo que hablaba del tema en China, también de esta aplicación estatutoria por allá. Una disculpa a los que estuvieron presentes y que lo esperaban, pero no se pudo compartir porque tuvimos el problema de que te cobraba $49 por descargarlo, entonces pues no lo bajamos, ¿no? Pero bueno, el artículo en sí, si tuvieron oportunidad de leerlo, pues es un artículo que trata de lo que es el equilibrio interrumpido o puntuado. Está basado propiamente, como comenta el Doc, en un tema que originalmente aplicaba para cuestión de la evolución. Anteriormente se manejaba por Darwin que los cambios poco a poco iban evolucionando de manera incremental, pero se advirtieron que había picos, ¿no? Entonces, o momentos que factores exógenos lo establecían precisamente esos cambios en el crecimiento o en el comportamiento. ¿Qué fue lo que pasó? Que esa teoría la aplican en los años, después de la Segunda Guerra Mundial, tomaron como base, como referencia, dos autores que es Bogater y Jones, hicieron ahí un seguimiento histórico después de lo que se dio de la Segunda Guerra Mundial en adelante en Estados Unidos, cómo fue evolucionando propiamente las políticas de aquel país, para determinar obviamente que dentro de las mismas existen pues muchas variantes, ¿no? Que va dependiendo mucho también no tanto de cómo tuvo el comportamiento, o sea, la experiencia en comportamientos anteriores, sino por situaciones particulares que se fueron presentando. Hay partes del estudio que llevan a la reflexión de que además de lo que advirtieron en Estados Unidos, este esquema, modelo, se equipara a lo que en otros países también está pasando. Entonces, en realidad, lo interesante del ejercicio es que algo que estaba proyectado para un tema de evolución se empieza a ver para el comportamiento de los factores a nivel micro y macro, a nivel social, dentro de lo que es el comportamiento o las acciones que se van desarrollando dentro de la política estadounidense. Entonces, señalan, por ejemplo, tomé algunas notas, terminan estableciendo, por ejemplo, en el 93, Baumgartner y Jones, perdón ahí la pronunciación, que la formación de políticas tiene saltos y sufre periodos casi de estancamiento a medida que los temas emergen o retroceden en la agenda pública. Como un segundo punto, que esta tendencia hacia el equilibrio interrumpido está exagerada por las instituciones políticas de Estados Unidos.
Y 3, que las imágenes políticas juegan un papel importante en las ampliaciones de temas más allá del control de los especialistas y de los intereses especiales que ocupan lo que ellos denominan monopolio de las políticas. ¿Sí? Esto te va dando la pauta pues, de que realmente el comportamiento va poniendo o va estableciendo para dónde va en su momento las decisiones en la materia de la formulación o diseño de las políticas. Parte del ejercicio que llevaron al cambio, que es donde yo lo estoy trayendo hacia lo que estoy investigando, es en el tema de los presupuestos, el gasto. Hicieron ese análisis puntual sobre lo que pasa en Estados Unidos y empezó a verse en el análisis a largo plazo que las características que tienen estas políticas o estas formulaciones que van haciendo dentro de los presupuestos no tenían realmente un comportamiento vinculado a lo que propiamente era la evolución en sí mismo de esas políticas, ¿no? Que había algo que se presentaba y tomaban esas decisiones de modificarlas que provocaba un sentido ya sea pues ahora sí que de estancamiento o de incrementar o generar algo que hiciera que su evolución fuera drástica, ¿no? Entonces, esos cambios en realidad lo que fueron marcando fue precisamente ese comportamiento que va dando la pauta de la existencia propiamente de esta teoría. También lo que creo que es importante de este artículo es que esto se contrapone con algunas situaciones particulares, hablan del tema de la racionalidad limitada, que tiene que ver propiamente también con una manera de estar formulando en base a la experiencia. Y que normalmente es una de las posturas que traen muchos diseñadores de la política que dicen, bueno, en base a tus experiencias vas estableciendo qué es lo que vas siguiendo. Al comprobar o aplicar esta dinámica del equilibrio puntuado, se está presentando precisamente el fenómeno de que no necesariamente esos y que va viendo esos picos. Por ahí el mismo artículo hace un análisis en diferentes tipos de políticas. Una de ellas es el tema de criminalística o de los delitos. Incluso viene una gráfica muy interesante porque se ve ahí todo una variación muy, muy interesante en el comportamiento de cómo fueron variando esas políticas. También lo hacen o los traponen con el tema de las políticas en temas nucleares y así en otros tipos de escenarios, ¿no? Y van tomando consideraciones que los actores tienen un gran efecto propiamente y van marcando, por eso hablan de los factores endógenos y exógenos, que son los que de alguna manera van dando pauta a este tipo de comportamiento. De manera general, pues yo creo que a final de cuentas lo interesante es que está en la mesa la discusión de que realmente el escenario de la formulación de políticas no necesariamente obedece a un comportamiento inercial o estable, o sea, que tenga estabilidad pues en su formulación durante el transcurso de histórico que va teniendo, sino que va teniendo un comportamiento que en realidad va a obedecer a factores distintos que de los que en su momento de inicio se pudieron haber considerado. No sé, sería a lo mejor de primer momento mi planteamiento, Doc, no sé, para no tampoco cansar, porque digo, está extenso el artículo, pero de entrada creo que sería lo que pondré en la mesa para abrir en su momento, bueno, el que compartan su forma de haber valorado lo que pudieron leer y pues también yo aprender un poquito también de sus puntos de vista, ¿verdad? Súper, no sé si me escuchan. Listo, doctor. Sí, ¿verdad? Ya, muchísimas gracias. No sé si alguien quiera comentar algo, si alguien pudo leerlo. Adelante, Citlali. A mí esta teoría me llamó mucho la atención porque me hizo pensar, bueno, más bien me situé en una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, ¿no? Donde se lleva a cabo
pues ahora sí que la discusión y los acuerdos para regenerar política pública. Y me acordé de las clases que les doy a mis alumnos del triangulito dichoso de los actores, ¿no? De la política pública, donde es la sociedad civil organizada, el Estado y el mercado. Y entonces me hizo recordar que el contexto es muy importante, que se lleva el contexto histórico de los diferentes momentos en los que se llevan a cabo las políticas públicas. Y así me entendí yo más o menos esa teoría. No sé si está bien yo mi análisis como lo hice, porque, por ejemplo, hace unos años no se hablaba de la transversalización de género, pero con todos los movimientos feministas y todas estas situaciones, el Estado no ha tenido otra posición más que generar política pública al respecto, ¿no? Haciendo caso a todas las situaciones relativas al género que antes no se trataban dentro de la política pública. Se hablaba del enfoque de derechos humanos anteriormente y ahora ya no se habla del enfoque de derechos humanos, sino que se habla de la transversalización del género. En el caso de Estados Unidos, cuando yo empecé a hacer la lectura y me mencionaban mucho Estados Unidos, pensé la cuestión de armas, que más adelante lo manejan también en el libro, que no olvidemos que todo lo que es armamento, las empresas que se dedican al armamento en Estados Unidos son quienes aprueban o frenan política pública también, ¿no? Depende que si a ellos sí les conviene o depende si no les conviene, es como avanza una política pública. Y esto se ha dado mucho en Estados Unidos, me hizo pensar mucho en ello con las situaciones de violencia en las escuelas, donde hay matanzas de estudiantes hacia los mismos estudiantes, etcétera, que han querido hacer modificaciones a las políticas públicas referentes a ¿cómo se llama esto? A todo lo que es control de armas, y no lo han podido hacer porque mete la mano este tipo ¿cómo se llama? De actores que tienen más que ganar teniendo todo libre y la política pública a su antojo que regulándola, ¿no? Y yo lo entendí así, más que por evolución, verla por la parte evolucionista, la traté yo de ver más bien que estos acuerdos sí hacen que la política pública se mueva, pero no sé si esa está bien vista mi visión de la teoría de la evolución interrumpida, porque son ciertos momentos, vaya, no es siempre que se va a mover. Ahorita se le da énfasis a los adultos mayores, en algún momento se les está dando ese énfasis porque trae más votos en algunos aspectos, porque pues, la población está envejeciendo y se está tratando otras cosas como el mercado laboral, pero se están dejando de lado otras cosas, ¿no? Como la pobreza, como la situación de desastres, no se toca de la misma manera una cosa que otra, depende del contexto social y cómo la sociedad pida los cambios también dentro de la política pública. Hasta ahí mi comentario. No sé si el doctor me pueda pues hacer comentarios al respecto. Gracias. Muchísimas gracias, Itlali. También alzó la manita José Luis. Tal vez, perdón, hace rato en el contexto estaba oyendo mucho ruido y no escuchaba. Se me olvidó decirles que en las políticas públicas primero empezamos con el modelo racional, para ponerlo en contexto. Empezamos con el modelo racional donde vas a conocer un problema, vas a conocer todas las posibles soluciones y anticipar el impacto de estas posibles soluciones. Ese es el modelo racional ideal que aprendimos en políticas públicas, que impulsa Laswell con el desarrollo de ciencia de políticas públicas. Después vienen otros autores importantes que te dicen, como Bill Dubsky, que te dice, no, hay una racionalidad limitada y lo que va a ocurrir es que como no conoces todo, vas a tomar ciertos atajos. ¿Cuáles son esos atajos? Bueno, pues vas a hacer pequeños ajustes a lo que hiciste en el pasado.
Entonces pensemos, por ejemplo, en el caso del presupuesto. Simplemente hazle el ajuste de inflación y manténlo igual. Normalmente sería así, poco a poquito, y esa toma de decisiones dentro del incrementalismo dice que la mayoría de los cambios son muy pequeños y tardan en el tiempo. Lo que viene a ser esta teoría de los 90 del equilibrio interrumpido es tomar esta analogía de biología y decir, bueno, sí hay periodos largos de estasis de donde no pasa nada, es incremental como se está diciendo, pero también hay extremos donde hay momentos específicos donde hay cambios abruptos de política. Y ahí es donde entra esto y se ha utilizado mucho en presupuesto, como dice Enrique. Bueno, ese era el contexto de cómo se liga esto con el incrementalismo. Y bueno, pues le cedo el micrófono a José Luis. Gracias, doctor. Gracias a todos por acompañarnos en estas pláticas tan enriquecedoras para todos. A mí lo que me llamó la atención, porque yo soy de origen informático, es el asunto del procesamiento paralelo y el procesamiento en serie. Esto, pues, nosotros lo vivimos en los 90 con el asunto de las famosas impresoras en serie y en los puertos paralelos y los puertos en serie, ¿no? Y me llama mucho la atención porque es muy similar. ¿Qué es lo que sucede en un sistema informático cuando tienes procesamiento paralelo? Para ejemplificar, ¿no? Haga de cuenta que son 12 cables en el paralelo y cada par te va atendiendo una característica del sistema, ¿no? Por ejemplo, 2 cables pueden atender la luz de la impresora, otros el sistema de alimentación y así. Esos serían los subsistemas en la cuestión acá de política pública. Cuando se está procesando información en paralelo, pues tienes a todos los subsistemas trabajando, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los presupuestos, pues va a depender, ¿no? de las unidades responsables que son más poderosas o que consumen más presupuesto y las más pequeñas, ¿no? Entonces, de repente ahí tienes varios subsistemas operando al mismo tiempo para modificar o retroalimentar positivamente o retroalimentar negativamente una política pública. Pero la más interesante es el procesamiento en serie, que tiene que ver con la parte de la agenda pública. Entonces, haz de cuenta que cuando va subiendo un tema a la agenda pública, pues sube uno a la vez. Entonces, es igual ahorita ya no lo notamos, pues porque ya la tecnología está muy avanzada, pero cuando nosotros iniciamos con esta parte de los sistemas, era más claro porque la memoria RAM era muy pequeña y entonces sí tenías que esperar los procesos, ¿va? Entonces entraban bucles de bits y dices, ahí va ahorita, ¿no? Ahorita va a atender el video, ahora va a atender el teclado, etcétera, ¿no? Entonces, y haciendo esa analogía, pues a donde subes a la agenda pública, ¿no? Y entonces dice que los grupos de poder de alto perfil, dice aquí la literatura, solamente suben en procedimientos paralelos uno a la vez, ¿va? O sea, no por ejemplo, ahorita que lo noté yo, ¿no? En esto de lo de Acapulco, pues subieron solamente lo del asunto del Fonden y otros rollos ahí, pero nada más uno a la vez. ¿Por qué? Porque cuando llega allá a captar la atención en la agenda pública, pues quiere decir que sí va a proceder a cambios de política pública, ¿no? Y también algo que me llamó la atención es, por ejemplo, buscando también una analogía, el cambio que ha sufrido desde su inicio hasta ahora con lo del famoso bienestar, pues que realmente ya a partir del 2018 hay un quiebre y ya de algo que era un asunto de desarrollo social, de desarrollo humano, se convierte en un programa de asignación de recursos de manera directa, ¿no? Ya casi sin condicionamiento para el beneficiario. Entonces, eso obviamente, aunque lo traían así, ¿no? Como para estabilizar la base de los beneficiarios, para que no tuvieran el temor de que fuera a desaparecer, pero en realidad pues ya es otro programa totalmente diferente.
ya es un programa que tiene que ver con la transferencia directa de recursos. Entonces, sí hay cambios. El ejemplo que yo puedo poner más claro de un equilibrio interrumpido, pues es el programa de Prospera con respecto al de bienestar. Esa es mi intervención. Muchísimas gracias, José Luis. Y bueno, Citlali, también para poner un poco en contexto, porque ya tuvimos, esta es la tercera reunión que tenemos. En los anteriores se vio esta idea del subsistema de políticas y del triángulo de hierro, porque está corriendo en paralelo, bueno, hay diferentes niveles. El que le llama subsistema y el que le llama macropolítica, que estaba diciendo José Luis, donde ocurren, pasan en la agenda los temas de manera secuencial. Y en los subsistemas corren paralelo, al mismo tiempo en muchos subsistemas. ¿Qué es un subsistema? Lo vimos en la teoría pasada, en la lectura de hace 8 días, sobre coaliciones promotoras, y un subsistema es el conjunto de actores que quiere promover una política, y es el triángulo de hierro, son los legisladores, los burócratas y los actores interesados, pueden ser ONGs. Algunos otros, esos son los básicos del triángulo. En coaliciones promotoras hablaban también de los catedráticos o los investigadores o los periodistas, pero el de hierro es este, son esos tres, y esos tres se están promoviendo y son los que conocen y diseñan las políticas públicas, pero como nadie les pone atención, por lo general, por lo que están haciendo es técnico, ellos van haciendo sus cosas en paralelo y hay una resistencia al cambio que pues no, o no hay una retroalimentación tan fuerte para que introduzca los cambios. Que esa fue la primera lectura que tuvimos, también poniéndolo en contexto, un artículo que hablaba de la retroalimentación. Es una vertiente o un nicho de literatura de políticas públicas que explica cómo se retroalimentan las políticas públicas. En este caso también toma un poco diferente a esa lectura de retroalimentación, habla de retroalimentación y estos subsistemas, y bueno, macropolítica, exacto, es cuando está en la agenda pública, los debates más intensos. Quería ponerlo en contexto porque en este capítulo no desarrolla más estos subsistemas como sí lo hizo en el de coaliciones promotoras. No sé si alguien más quiera platicar, Citlali, Enrique. Yo quería preguntar algo. Yo entendí los subsistemas como las comisiones, por ejemplo, que se dan en las cámaras, donde se discuten los temas a la vez, ¿no? En ciertas porciones de legisladores discuten el tema y ahí es donde se escuchan a las sociedades civiles organizadas, a diferentes actores, pero pues nada más escuchan, ¿no? Porque no siempre es casi como que les hagan mucho caso, o esa impresión me da, ¿no? Exactamente, es una parte de ese triángulo de hierro. Están los legisladores que pueden hacer estas cosas para legitimar, invitan a la sociedad civil, pero no la van a apelar en realidad, es como un proceso de legitimación, pero sí van a tomar en cuenta tal vez a algún empresario muy poderoso que esté involucrado en ese tema, y también los burócratas o los expertos dentro de la administración pública que están manejando esos temas. Digamos, gente de Hacienda tal vez que está trabajando un tema especializado, más los legisladores, más aquellos, digamos, empresarios tal vez que le estén afectando de alguna manera los impuestos, esos formarían ese triángulo de hierro que conforma el subsistema. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, ahora con el etiquetado, sí se dio que las organizaciones civiles fueron los que promovieron esa iniciativa junto con legisladores, ¿no? Podría ser esa parte de que sí fueron ellos, porque, bueno, yo seguí de cerca el caso y me llamó mucho la atención que sí fueron
las organizaciones civiles, y los que estaban muy en contra del etiquetado y siguen estando en contra eran los empresarios, ¿no? Pero era tal el grado de problema que éramos o seguimos siendo el número 1 en obesidad infantil, que no quedó de otra más que legislar a favor. Ahí, en ese subsistema, vas a encontrar grupos contrarios. Entonces, no necesariamente todos están a favor de promover la política. Habrá algunos que no estén a favor, como en este caso los empresarios. También forman parte de ese subsistema. O sea, los que forman parte de ese subsistema son los que tratan de promover o de tener un cambio de política. Sí, sí, sí. Regularmente son empresarios junto con legisladores. Pocas veces es legisladores con organizaciones civiles. Exacto, sí, es raro. Es raro. Aquí en el caso de México, en Estados Unidos hay otra dinámica donde participan otros actores, hasta promotores de política pública, pero en este caso es exactamente como dices. Y justo podemos hablar ahora de la otra parte, de qué tal se ajusta este modelo teórico al caso de México, porque asume que es un país con instituciones fuertes, resistentes al cambio, pero en el caso de México no es exactamente igual. Entonces, si quisieran platicar eso o quisieras platicar un poco eso, Enrique, ¿qué limitaciones le ves a la hora de adaptarlo al caso mexicano? Sí, Doc. Bueno, pues yo lo que estaba tratando de adaptar o de llevar a cabo es el ejercicio, que es lo que estoy desarrollando, que por ahí me has hecho favor de estar dando seguimiento, con el tema presupuestal aquí a nivel estatal. Entonces, empezamos a ver ahí precisamente comportamientos que tienen variaciones, como lo comentó ahorita José Luis, en donde hay elementos donde ves históricamente, porque ha habido un gobierno de continuidad, que se han mantenido ciertos programas, pero que llega un momento en que por situaciones particulares, que son más bien externas más que la propia situación que genera el problema público, se toma la decisión de modificar y entonces cambia la bolsa que se establece para ellos, ¿no? Entonces, esto hace que, pues, a final de cuentas, pues, se corte o se disminuyan los efectos en algún momento histórico de esa línea de tiempo que se estuvo analizando, ¿no? O sea, yo traigo por ahí alrededor de un periodo de una década, pues, o sea, más o menos que se está tomando en cuenta, y pues sí vemos eso en diversas partes del gobierno central, ¿no? O sea, y varía incluso hasta por el tipo de objeto que tienen esas entidades, ¿no? O sea, no necesariamente estaríamos pensando únicamente, porque por ejemplo en lo que comentabas, José Luis, pues se ve un aspecto social atrás, ¿no? O sea, lo de Prospera, porque finalmente son grupos muy reconocidos, ¿no? Aquí te llevas la sorpresa de que a lo mejor estructuras como el área de comunicación o lo que es el área de coordinación jurídica, o sea, áreas que a lo mejor pensaría uno que no tienen ese peso, tienen esos cambios interesantes que de alguna manera pudieran estarse usando como comodines para otras cosas, ¿no? Y eso es un fenómeno que no es a nivel local, ¿no? O sea, a nivel federal pasa algo similar y realmente se ve en temas, por ejemplo, sin ir muy lejos con estos proyectos emblemáticos que trae ahorita la actual administración, ¿no? Que es el famoso Tren Maya y el proyecto de Bocas, ¿no? De petrolero, ¿no? De la refinería, ¿no? Que ahorita se contradice con lo que ha estado pasando con la necesidad de recursos precisamente en Guerrero, ¿no? Que volteas y ya no tienes una bolsa suficiente que respalde los daños que están allá, y en realidad pues mucho de lo que va a pasar en Guerrero va a ser un tema de solución a nivel de pólizas de seguro, ¿no? O sea, yo creo que la reconstrucción hotelera y recuperación de barcos y todo eso, pues va a ser más bien de la mano de aquellos que tuvieron la prevención de adquirir una póliza en tiempo y forma, ¿no? O sea, porque si no, pues se van a quedar fuera, ¿no? El gobierno va a decir, pues yo no te voy a ayudar para reconstruir un hotel, ¿no? O sea, o ciertos tipos de zonas habitacionales que
pues, se salen de la conceptualización social que tiene ahorita todo el gobierno, porque Acapulco tiene mucho de eso, ¿no? O sea, de zonas de cierto nivel económico que pues obviamente fueron dañadas, ¿no? Entonces, las zonas populares, pues finalmente van de la mano de los gobiernos locales más que del federal, y pues ahí también tendrás esa limitación a la capacidad de actuar en base a los recursos que tengan disponibles, porque pues no es fácil, ¿no? O sea, yo creo que a final de cuentas la prevención de recursos para escenarios no previstos, pues muchas veces no obedece en realidad a la dimensión de lo que pasa cuando se presenta, ¿no? Que eso ha sido también temas, por ejemplo, en los terremotos, ¿no? Entonces, pues la situación particular que creo que al final del día se ve es que el diseño presupuestal pues va de la mano, vuelvo a plantear, de ciertos factores endógenos y exógenos que de alguna manera están permitiendo que se le dé cierta énfasis a ciertos intereses de los actores, que de alguna manera puede hacer que eso distinga una situación dentro de un momento histórico en relación a una situación particular de la misma condición de otro posicionamiento dentro de la historia, ¿no? O sea, y yo lo que estoy identificando, y va de la mano del planteamiento que me pedías, Doc, estoy identificando el ejercicio que he estado haciendo, que esos picos o incidencias se acercan mucho a la época donde hay procesos o electorales, ¿no? O sea, que eso es un elemento que siempre se canta o se dice dentro del tema de los presupuestos a nivel federal, estatal y municipal, pero en la práctica realmente solamente está en dicho, ¿no? Y no traes un análisis histórico y estadístico que te permita realmente con certeza decir, sí hay algo aquí, ¿no? Y eso es lo que estamos obteniendo en algunos casos, no en todas, pero sí hay casos muy interesantes, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario. No sé si sería suficiente, Doc, o algo más que quisieras que agregue. No, está muy interesante porque, o sea, si la teoría, sí dice el artículo, el original, no este capítulo. La teoría menciona como un posible shock exógeno a las campañas electorales, pero no abordan más, no profundizan más, porque está considerando el contexto de Estados Unidos, donde las instituciones son más fuertes, son más sólidas, y no hay resistencia ante estos vaivenes, ¿no? Y aquí tal vez, no lo había pensado ahorita, que lo podrías ligar con un artículo, libro tipo reporte que hizo Carlos Ugalde sobre el precio o el costo de las elecciones estatales, que es súper alto. No, evidentemente nadie gana con los topes, ¿no? Todos se vuelan los topes. Es súper alto y bueno, podría ayudarte a contextualizar un poco de por qué un año antes de las elecciones se ven esos cambios abruptos en las bolsas, ¿no? Pero bueno, esa es una distinción importante, que aquí no está tan sólidas las instituciones, las elecciones son súper caras y entonces los cambios abruptos se ven un año antes de elecciones. Yo quiero hacer aquí un comentario respecto a eso. No conozco, no lo he leído, me voy a dar la tarea de buscarlo, ese libro que me comentas, pero sí, en relación al tema, sí, algo que a nivel personal, por las razones laborales, me tocó tener un contacto, fue con el tema del costo que te representaba propiamente, se tomó como referente en un asunto que hubo por aquí, para poder establecer un monto per cápita. Fue lo de la famosa consulta que se hizo para efecto del referendo, ¿sí? Entonces, era muy onerosa, o sea, realmente lo que te implicaba, y eso de alguna manera, pues obviamente te das cuenta que son ejercicios que se vuelven de alguna manera discrecionales y de capricho, ¿no? O sea, y no atienden propiamente la naturaleza de lo que impacta, ¿no? Dentro del contexto presupuestal, porque finalmente son recursos que dejas de usar para otras cosas, ¿no? O sea, los tienes que destinar a una situación pues, ya muy enfocada a un tema más que otra cosa político,
práctico, ¿no? O sea, desde el punto de vista de lo que representaría la solución de problemas públicos, ¿no? O sea, yo creo que aquí es un tema muy, muy interesante y polémico, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con la decisión de los actores y la manera en cómo se benefician propiamente de los resultados que tienen esas decisiones, ¿no? Adelante, Laura, perdona, ya vi que alzaste la manita. Sí, nada más para complementar los comentarios que estaban realizando. Yo considero, bueno, pertinente, por ejemplo, que a veces las políticas públicas, bueno, a través de los recursos no son como bien implementados en ese aspecto, o sea, a como iban de que a veces los actores, en el ejemplo de Prospera y Bienestar, como lo comentaban, al final a veces nada más es como, o sea, la pobreza es la problemática actual, ¿no? Entonces, a veces en eso se estanca hasta que ocurre un hecho grave que ya como que realza otra vez como ese cambio, como decían, abrupto del equilibrio interrumpido, como para implementar políticas públicas que mejoren como el bienestar que se sigue, ¿no? En ese transcurso de vida. Igual también pasa lo mismo con violencia de género. Entonces, por ejemplo, a veces, bueno, ahorita que se me vino a la mente hablar de Prospera y Bienestar, al final es lo mismo con otro, nada más con otro nombre. Y así nos podemos ir como 10 años antes y va a seguir siendo diferente nombre Solidaridad o no sé qué otros nombres se están, pero al final viene siendo lo mismo, a lo mejor con poco, mucho, pero al final el recurso lo implementan de diferente forma, porque al final a lo mejor el recurso está destinado para combatir la pobreza, pero de ahí a lo mejor obtuvieron el recurso para otro tema, ¿no? Justificándolo. Entonces todo eso pues conlleva a crear como ese ciclo de posibles o pequeños ajustes, como lo comentaron, o a lo mejor tomar esos atajos, porque al final, pues, o sea, como que, o sea, nuestros años, nuestro tiempo, nuestra época, como que nada más como ajustan, reajustan, pero al final no se logra como a veces esa creación como tal. Entonces, bueno, era como tal mi comentario nada más. Gracias. Muchas gracias, Laura. Ese es el periodo de estasis, ¿no? Que pasa en la teoría de equilibrio interrumpido. Adelante, Citlali. Está silenciado tu micro. Perdón, que yo les comentaba que yo difiero un poco de lo que comenta Laura, porque la problemática es la misma, la pobreza, pero el programa sí se modificó. Sí es distinto un progresa a un bienestar, a un prospera, ¿no? No se ataca la misma problemática de igual manera que era lo que usted preguntaba en el chat, que diga en el Facebook, ¿no? Son proyectos y programas diferentes para atacar una misma problemática en sexenios distintos, porque el que se generó con Peña Nieto abarcaba salud, abarcaba alimentación, abarcaba educación, abarcaba pues a todos los niveles, ¿no? Porque creo que eran los tres principales: salud, educación y y la cuestión económica. Pero sí eran los tres que confluían de cierta manera para disminuir la pobreza de la población. A tal grado era bueno ese programa, a mi punto de vista, que cuando se eliminó, lo que pedían las comunidades eran que les dejaran las clínicas del Seguro Social que se habían puesto en las comunidades, porque se fueron los doctores, que era lo que les permitía a ellos mantener una población sana, porque obligaban a las señoras a ir a chequeos por embarazo, a llevar a sus hijos, a llevar a sus hijas, tenían un chequeo constante, lo que antes no tenían.
a diferencia de ahora que lo único que se hace es dar un apoyo económico, y el dar el apoyo económico hace al ciudadano responsable de cómo va a gastar ese dinero, ¿no? Y ahí se queda. Los anteriores sí les cambiaban un poco el nombre, pero sí había un plus dentro de esos mismos programas que generaban proyectos que beneficiaban de algún modo a la población. A mí, yo considero que el de Peña Nieto, sí, la verdad, era un buen programa que ataca a la pobreza. Ahora, pues es solamente apoyo, solo a lo que nos referimos es puro apoyo económico, a pesar de que es la misma problemática de pobreza. Perdón. Perfecto. Sí, de hecho, entendí que hablabas hacia atrás, ¿no? Antes no de bienestar, sino de los de atrás, ¿no? Las transferencias condicionadas, que fueron más o menos estables, ajustes en los programas, que son los instrumentos de política, algunos ajustes normales de retroalimentación, y ya el cambio abrupto es ahora que pues, desapareció, ¿no? Desaparecieron muchísimos, y hay algunos choques políticos. No sé si sea por esa movilización o porque entró al tema, evidentemente me parece que no. En el contexto actual no fue por movilización o porque haya estado en la agenda. Tal vez el presidente lo metió a cajón a la agenda. Está interesante ahí cómo es que él pudo meter algunos cuantos temas a la agenda para ir eliminando programas, fideicomisos, transferencias condicionadas, las guarderías, bueno, etcétera. Fue poco a poco alineándolas y metiéndolas al matadero, haciendo este cambio de interrumpido, ¿no? Abrupto. Bueno, no tengo nada en contra de la administración actual, pero sí ha habido cambios abruptos, eso sí es evidente. Pues es que los ha hecho a través de decir que eran corruptos. Yo no dudo que haya corrupción a esos niveles, pero sí lo que decía, a lo que yo me refería era esta cuestión de que los programas iban cambiando con los sexenios, ¿no? No son los mismos. No, cambian un poquito la política pueden cambiar pública. Un poco, pero ahora sí fue muy drástico. Ahora sí, totalmente. La política pública es como que está más amplia, adentro están los programas y suelen ajustarse. Entonces, por ejemplo, tal vez en un momento se daba, no había tope de cuántos hijos les podías dar en Prospera, y después le limitaron porque se estaba fomentando la natalidad, ¿no? Fue un ajuste de retroalimentación que le llaman en políticas públicas retroalimentación negativa. Se dieron cuenta que podría producir un efecto no deseado, se ajusta, se pone un tope y cambia un poco, pero las ideas de la política siguen siendo las mismas de la importancia de la transferencia condicionada, etcétera, el mismo objetivo de romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza, en ese caso. Pero sí es muy interesante que no es el contexto americano donde es muy estable todo y es muy difícil, le ponen resistencia. Y aquí, esta administración vino una oleada de una cascada de cambios abruptos, ¿no? Pero justo en el caso que tiene Enrique es muy interesante porque son 30 años que lleva el PAN en el Estado. Entonces se esperaría, bueno, no sé qué opinan ustedes. Yo le digo que tal vez se esperaría que no haya cambios abruptos porque es el mismo partido político que lo ha estado gobernando durante 30 años. Entonces esperaría ver cambios incrementales y no abruptos. No sé si les hace sentido esa idea o no en el contexto de ese estado, de Guanajuato. Pero ¿de qué se trata la tesis de Bueno, Enrique, adelante.
Sí, mira, la tesis que se está haciendo es que al margen de posicionamientos políticos, porque creo que eso es lo que normalmente esto te lleva, digo, es buscar de manera analítica respecto al comportamiento de la construcción o de la formulación de los presupuestos. O sea, a final de cuentas, los presupuestos van de la mano con todos los programas o todas las acciones que los gobiernos implementan a través de los diferentes actores. O sea, finalmente, a nivel estatal, el PAN ha tenido continuidad, pero también lo cierto es que dentro de la entidad ha habido pluralidad, o sea, te encuentras alcaldes y alcaldesas de varios colores, ¿no? O sea, y en la conformación también del Congreso y en la conformación de los distintos ayuntamientos, te encuentras también esa diversidad de representación, ¿no? Entonces, pues la ideología toda se compagina o toda coexiste, por llamarlo de esa manera, pero desde el punto de vista presupuestal y atendiendo el tema de la naturaleza de las políticas públicas que de alguna manera parten de la solución de problemas públicos, se supone en teoría que debería existir una continuidad propiamente en ciertos temas ya identificados que vienen incluso desde anteriormente de la gestión del propio partido ahorita que está en el poder, ¿no? O sea, estamos hablando de más de 30 años, o sea, entonces lo que se está buscando por mi parte es tener un referente histórico donde hay un comportamiento estable en cuanto al tipo de ideología y de intereses que se supone deberían ser los mismos de sexenio a sexenio, que no implicaran cambios abruptos, como el que comentabas ahorita, Citlali, de haciendo la ponderación del sexenio de Peña Nieto en relación al actual sexenio, que yo también pondría en la foto contra el de Calderón y contra el de Fox, y también pondría en la foto el que estaba atrás de Fox, ¿no? Que finalmente vamos viendo que son contrastes de uno a otro, porque realmente los intereses se van sobreponiendo detrás de quien tiene el poder, porque no solamente se refiere a los políticos o a los partidos, se refiere también que es una realidad en el tema, lo hablábamos en la sesión pasada, del tema de los diferentes intereses que se compaginan, ¿no? De las famosas redes que se crean, ¿no? Y mucho de ellos son los empresarios, ¿no? Que van cambiando de camiseta como les va conveniendo y como les van poniendo las condiciones para hacerlo, ¿no? O sea, y por eso te encuentras a gente de reconocimiento en los medios como un Salinas Pliego o otro tipo de actores que de alguna manera dicen, oye, pues es que ahora está apoyando acá o está apoyando allá o ahorita, ¿por qué a este no le pegan o sí le pegan, no? O sea, pues porque hay conciliaciones, hay consensos, hay temas en la mesa. Entonces, yo sí por eso quisiera dejar un poquito de afuera el tema político, porque es muy fácil apasionarse con eso, e irme estrictamente a lo que estoy haciendo en mi tesis, que es un análisis puntual del comportamiento en la construcción, la numeralia que tienen cada una de las partidas presupuestales, o sea, los temas, en relación a los programas que están establecidos dentro del plan que tiene desarrollado aquí el gobierno. De hecho, tenemos un plan de desarrollo que trae un proyectado hasta el 2040, o sea viene incluso de sesenios atrás, o sea, incluso pues, está sobrepasando el actual sesenio que vence el año que viene, en el 24, y sin embargo, pues ya traen un planteamiento al 2040 que va de la mano con la visión de las agendas que incluso a nivel internacional se pone en la mesa como la 2030, ¿no? Que pues también todavía estamos hablando a futuro, ¿no? O sea, al final del día es como un diseño que se está puesto de moda, ¿no? Entonces, la idea es ver si dentro de esa planeación los criterios de construcción de esos presupuestos sí son, sí están refrendando, pues, cada ejercicio fiscal esos objetivos que deberían de mantener de acuerdo a esos ejes de gobierno, ¿no? Y lo que estoy yo identificando es que si bien se mantienen, en algún momento se les deja de inyectar el recurso porque se desvían para otra cosa, ¿no? O sea, ahí está, pero las acciones se matizan y de repente vuelven a crecer, ¿no? O sea, y hay unas que en realidad pareciera que no son relevantes y de repente les inyectan dinero como si fueran
momento importante para poder hacer un cambio radical, ¿no? Entonces, la idea es tratar, bajo ese seguimiento de comportamiento histórico y construcción presupuestal, ver qué está incidiendo o qué temas se presentan como circunstancias históricas en ese momento que pasa, que pudieran estar estableciendo esos picos que aparecen, que en el tema de una normalidad de la famosa curtosis que comentaba en un momento conmigo el doctor, en cuanto a la aplicación estadística, se modifica, no hay una normalidad, o sea, se vuelve anormal y se alejan del centro, del eje, del comportamiento incremental que pudiera debería tener la asignación de recursos, ¿no? Y entonces, hay casos donde estoy identificando cambios importantes porque hubo una reconformación de alguna entidad, por ejemplo, hubo una secretaría que se transformó en un instituto, o sea, entonces pues mueven los recursos para allá y le meten de otro lado, pues obviamente aparecen esos picos, ¿no? O sea, porque están haciendo una reconformación, pero hay otras situaciones particulares que han permanecido desde hace 30 años que de repente te encuentras en el año 2012 un crecimiento y luego baja, y luego en el año 2015 otro crecimiento y luego baja, y luego en el 2018 otro crecimiento muy fuera de contexto y luego baja, ¿no? Y dices, bueno, ¿por qué tiene esos picos tan fuertes? Ah, pues coincide con el calendario electoral, ¿no? Entonces, pues algo pasó, ¿no? Alguien está tomando decisiones con el objeto de obtener algo, ¿no? Y esto, pues, fue una idea que se puso en la mesa porque se ha hecho a nivel federal, pero a nivel estatal no hay, bueno, no hemos encontrado, yo me di a la tarea de buscar, no encontré, pero si lo hay, pues está por ahí perdido, o sea, no está muy socializado, pero la idea es buscar o traer el ejercicio a nivel local, que es la información que yo tengo posibilidad de tener acceso, pero pues obviamente esto todavía se puede llevar todavía más abajo a los municipios, ¿no? O sea, y seguramente el comportamiento será igual porque ahora con la reforma que hubo, pues ya los alcaldes ya van por 6 años, ¿no? Entonces se supone que eso va de la mano con la continuidad precisamente de esos programas que inician al arrancar el trienio originalmente y que anteriormente decían que pues no lograron nada porque ya se iban, ¿no? Y llegaba otro, ¿no? Pues, se pueden reelegir, ¿no? Entonces, habría que ver en los casos, porque aquí ya hay casos en Guanajuato donde se han reelegido alcaldes de todos los colores, ¿eh? O sea, no vuelvo a repetir, a ver realmente qué ha pasado, si ha habido ese resultado que se proyectaba con la reforma electoral en ese sentido, ¿no? Pero ese es el objeto en esencia central de mi tesis o lo que pretendo tratar pues, de llevar a cabo en la mesa como reflexión. Muy interesante tu trabajo. Fíjate que me hiciste pensar porque el Plan Nacional de Desarrollo se supone que se plantea a 6 años y pues cada gobernador, cada municipal tiene su plan de desarrollo, ¿no? Y tiene que ir ligado al Plan Nacional de Desarrollo, pero sí hacen prospección, que tú dices de 40 años sí es mucho, pero sí hacen prospecciones a futuro, porque la idea es de que esas modificaciones que se hagan, se logre metas a futuro, ¿no? Porque también no debemos de olvidar que existen tratados de el Tratado de Libre Comercio, la firma del Tratado de los Objetivos del Desarrollo Sustentable, que fue en su tiempo fue los Objetivos del Milenio y que ahora le llaman la Agenda 2030, que viene a ser lo mismo, ¿no? Que son compromisos que adquiere México y que también los gobernadores están comprometidos a generar política pública que ayude a lograr esos objetivos, a poder cubrir, entre comillas, ¿no? Ciertos, pues, ¿cómo se le podría decir? Cubrir, pues, algunas de las metas que se manejan en estos tratados, ¿no? Entonces, pues yo lo vería también por ahí,
porque no sé cada cuándo también hagan evaluación o tengan que entregar evaluaciones en lo que se refiere al tratado de las ODS, porque muchos de los programas que se están planteando a nivel municipal, gubernamental, federal, estatal, son dirigidos a objetivos del milenio, ¿no? Porque son compromisos que les dan aparte, favorece a los gobiernos porque les dan dinero para ello, ¿no? Y se me hace bastante interesante, y hay investigaciones que se han hecho de estas fugas, ¿no? De lo que tú mencionas, sí, son fugas presupuestales que se hacen exactamente en épocas electorales. Muy interesante tu trabajo. Gracias. Muchas Ahora gracias, comprendo Citlali. más esta parte presupuestal que... Sí, está muy interesante. Muchísimas gracias, Citlali. Se puede tomar nota de eso, Enrique, de que lo que ya habías platicado, que hay planeación de largo plazo y es como una especie de compromiso, digamos, un marco institucional incipiente tal vez en ese sentido, pero que, y uno esperaría que así fuera, y ves esos picos, ¿no? Hay cambios interesantes, Citlali, que, por ejemplo, a mí me llamó la atención que se ven unos que le toman a turismo y le meten más a infraestructura o a lo visible y a estos servicios turismo que tal vez pues, no es tan visible, pues le quitan un año antes y ya después todo regresa a la normalidad. Yo no sé si bueno, haya, perdón, yo no sé si haya una legislación o algo, yo no me acuerdo, pero no me acuerdo si lo vi en alguna clase o en algún curso que tomé, que hablan de cómo estas partidas, cómo sí existen partidas donde sí puedes tomar parte de su presupuesto para otras cosas, y hay otras partidas donde, otras partes del presupuesto que no pueden ser transferibles. pero aquí no es que lo vayas a tomar o no, Enrique, no es que tomes en el ejercicio de una bolsa a otra, sino es desde la construcción, ¿no, Enrique? Sí, bueno, sí es de la construcción, pero también digo, lo que dice Citlali más bien se refiere, con un poquito yo me imagino más de su experiencia, de conocimiento del manejo presupuestal. Existen precisamente las famosas transferencias y subvenciones que se llaman, que son precisamente pues, legales de hacer, incluso a nivel local. Tenemos una ley que es la Ley de Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, que en su momento cuando salió se llamaba ley, le decían la Ley de Manos Limpias, que precisamente te prevé un manejo de transferencias hasta el 6% del monto que tenga asignado esa secretaría a otras, pero que en conjunto, si hace varios, no existen de ese 6%, ¿no? Entonces, a veces juegan con eso. Aquí el tema es, y es una realidad también, pero pues esa no es materia propiamente de lo que quiero alcanzar, pero en realidad hay un problema a nivel nacional, a nivel de los 3 niveles de gobierno, porque por la propia naturaleza de cómo están conformados los diferentes niveles, partiendo desde la autonomía que tienen incluso para su manejo, pues que existen leyes de disciplina financiera, existen la ley leyes de planeación, pero aquí lo complejo de su aplicación es la vinculación que tienen, o sea, qué tanto son normas vinculatorias, o sea, sí están, pero puedes tener lo que llaman normas que te obligan, pero que no tienen dientes, ¿no? O sea, es lo que se escucha muchas veces, ¿no? O sea, ¿qué pasa si no hago lo que me obliga la norma? Pues si no hay una situación que me sancione, pues no va a pasar nada. Entonces, en realidad, en la práctica, en materia de planeación sucede eso, o sea, es discrecional de los actores plantear una política, pero si la modifican, no hay nadie que te diga, te voy a responsabilizar, ¿no? O sea, se revisa en la evaluación que los recursos se hayan aplicado, se hayan establecido como en su momento se planteó, que no haya desviaciones, pero debería también sancionarse en el caso de que tú planteas una política para decir,
yo voy a crear un escenario particular en temas de educación, pero estás hablando de una proyección de una política a largo plazo, no a corto. Y si tú determinas decidiendo quitarla y dirigirlo a otro lado, ahí en realidad sí estás generando un perjuicio, porque en algún momento al haber planteado una política en un sentido, te generó una bolsa que se tuvo que haber proyectado para ello, pero en el momento que tú la retiras y la cambias a una situación completamente distinta, no, lo único que te evalúan es que el cierre de ese programa haya estado cumpliendo las normativas de disciplina, de manejo de recursos, de responsabilidad, pero no se vincula una responsabilidad por interrumpir o cambiar una política, cuando realmente desde el diseño tendría que estar, ¿no? O sea, decir, oye, tú eres el responsable y estás usando recursos públicos que finalmente pues son de todos, no son de quien los ejecuta, son de todos los que los aportamos. Entonces, cualquier decisión incorrecta pues debería tener una consecuencia, ¿no? No solamente vinculado al uso de los recursos. O sea, creo que por ahí va la situación, ¿no? Por eso la planeación finalmente pues obedece un modelo, como dice Citali, de que a nivel federal se hace una macro y luego se va bajando, ¿no? A los niveles de gobierno, si hay un seguimiento, pero si no se cumple, pues solamente es un señalamiento, son las famosas observaciones, ¿no? Ya, ¿por qué no hiciste? Es que lo voy a hacer. Igual a nivel internacional, ¿no? O sea, ¿qué pasa si no cumple los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? O sea, pues te señalan, ¿no? Pero no, pues no, o sea, precisamente la soberanía del país no permite que te indiquen o te hagan otra situación. Igual a nivel federal, si una entidad federativa no se apega, pues lo va a señalar, pero tampoco puede forzar, ¿no? Y por eso tienes esos debates, ¿no? Entre la federación y los estados cuando no son del mismo color, en donde precisamente no puede haber una intromisión directamente de la federación, porque pues, depende del Estado tomar la decisión de adecuar o no esa sugerencia que te hacen, ¿no? Y pasa lo mismo a nivel municipal, ¿no? Con el tema de la generación de los presupuestos. O sea, por ejemplo, para cerrar mi comentario y tratar de justificar un poquito lo que digo, suena incongruente que a nivel normativo los presupuestos de ingresos, o las leyes de ingresos municipales de todos los estados, o sea, de todos los municipios que conforman los estados, tengan que ir a los congresos locales, pero los presupuestos de egresos, los ayuntamientos los deciden sin ir al Congreso. Entonces, es que por el 115 de la autonomía municipal, pues son ilógicos. O sea, si son autónomos y los dejas que ellos definan su propia forma de gastar el dinero, pues también déjalos que ellos también definan cómo obtienen sus ingresos, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿por qué lo llevas al Congreso Estatal que les ponga límites en la manera de cómo deben de establecer el tema de sus tarifas y cuotas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Guanajuato, el Congreso les dice, se determina como criterio general son 46 municipios, para los 46 municipios que el monto de incremento máximo de tarifas y cuotas sea, en este caso, este año 24, 4%. Aquellos que quieran más de eso tendrán que meter una justificación, pero aquellos que digan que menos, simplemente se les va a respetar por el tema de la autonomía, ¿sí? Pero tú dices, oye, ¿en realidad se está tomando una decisión? Sí, considerando esquemas macroeconómicos, se atienden los criterios de economía, criterios de política económica de la Secretaría de Hacienda que salieron publicados con el paquete que se entregó el 8 de septiembre, pero al final de cuentas es una interpretación que se hace desde el Congreso y que tiene una afectación en los ingresos que va a recaudar cada uno de los municipios. Y el contexto que tenemos de unos contra otros son completamente distintos, ¿no? No me imagino qué pasa en estados como Oaxaca, ¿no? Que son un mundo de municipios y realmente de extremo a extremo me imagino que las circunstancias geográficas y requerimientos de sus habitantes son completamente diferentes, ¿no? Entonces, sí hago el planteamiento porque creo que la normatividad realmente se ha ido adaptando a este tipo de situaciones y el problema principal es eso, que no hay en el diseño presupuestal
normativa diferente a la nada más estás supervisando cómo lo realizas, pero no a la negligencia o al involucramiento de situaciones o factores externos que te permite manejar modificaciones con intereses particulares, ¿no? O sea, y eso lo hablo a nivel federal, estatal y municipal, ¿no? Y digo, esa es una percepción muy particular y yo creo que a final de cuentas quiero tratar de fortalecer un poquito lo que estoy tratando de desarrollar dentro de mi proyecto, pero va de la mano con eso, ¿no? Con esa falta a lo mejor de un andamiaje jurídico que en realidad vaya más allá nada más de una situación de cumplimiento de ciertos requisitos, pero no de una mala proyección por una visión particular y insisto, o sea, va de la mano con muchas cosas en la conformación política que tenemos en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Ese sería un comentario como reflexión, o nada más, y pues digo, esperando abonar un poquito lo que me estabas comentando, Citlali. Padrísimo, Citlali. Le hiciste como 2 preguntas que seguramente un sinodal le va a hacer en su examen. Entonces, estuvo muy bien los comentarios. A mí me explicó muchas cosas que yo tenía ahí como atoradonas, pero ya me las explicaste súper bien. Gracias, Enrique. Por último, podemos, ya para cerrar, platicar un poco de las limitaciones de este enfoque, ¿no, Enrique? En este capítulo no se ve precisamente como en el original de la propuesta de Baukmanter, no sé si se pronuncia, y Jones, no sé si se pronuncia bien así el primer apellido, pero le pone mucho énfasis a esto que estaba mencionando Enrique de distribución leptocúrtica y distribución normal. ¿Por qué? Porque asume que una distribución normal, vamos, si la toma de decisiones no es estable, entonces los pocos cambios que veas tendrían que ser aleatorios. Entonces, un cambio aleatorio, cuando avientas, por ejemplo, en la campanita de Gauss, avientas las caniquitas en esa campanita, pues se va a hacer una campana de Gauss, ¿no? Una distribución normal. Esperarías ver una distribución normal cuando hay estabilidad en estos cambios y solo son cambios aleatorios. Si ves otra distribución más picuda, quiere decir que no fue aleatorio, sino que hubo una decisión tomada y por eso ves esos picos, esas distribuciones leptocúrticas que son, no es la campanita, sino picuditas. Se enfocó tanto en esta parte que una de las críticas es que es muy descriptivo y no explica o queda flaco un poco en la teoría. Pero no sé si quisiera platicar a alguien más si ve otro tipo de limitaciones en este enfoque que tendría que fortalecerse o acompañarse tal vez con otro tipo de enfoques. Adelante, Laura. O dejaste la manita, no me di cuenta, perdón. No, sí, sí la tenía alzada, pero luego ya no pude, discúlpeme, a ver si no, me desfaso mucho en los comentarios. Nada más era en lo que, bueno, habían comentado, sobre todo la tesis. Se me vino mucho a la mente, por ejemplo, nosotros bueno, se ha gobernado aquí en el Estado de México, en específico aquí en esta entidad. Siempre ha sido como el PRI el que regía como todo desde hace muchos años, o sea, a lo mejor si 78 me quedo corta, a lo mejor es eso, ¿no? Entonces ahí yo creo que, bueno, puede haber como también un análisis ahora en este mandato que tenemos de 6 años, todo lo que se puede conllevar, porque al final ahí sí va a haber un equilibrio interrumpido que se puede plasmar muy bien. O como lo había comentado también el doctor, en la situación de, por ejemplo, los programas, bueno, ya voy a empezar ahí con la situación. Y yo los veo, a mi punto de vista, a lo mejor puedo estar mal, que sí son como ajustes que se hacen, que se han hecho al final
pero a lo mejor sí puede haber ese equilibrio interrumpido, esa situación en cuanto, por ejemplo, los comedores comunitarios que comentaba que pues de repente se van, ¿dónde quedó ese presupuesto? En todos los presupuestos de estos para, por ejemplo, ahorita de lo que pasó en Acapulco, de todo lo que son ese tipo de líneas, bueno, que se quitaron, o sea, todos esos recursos que se tenían, se quitaron, a dónde fueron, porque al final, por ejemplo, hay muchas situaciones que siguen y prevalecen en problemáticas sociales. Entonces, si no se está empeñando para ese tipo de cosas, entonces, ¿en qué se está ejerciendo todo ese recurso? Al final sabemos, por ejemplo, bueno, a un ejemplo aquí lo veo en el gobierno del estado, que cada año autorizan el recurso, el presupuesto para el siguiente, pero realmente hay ajustes, como yo lo veo, significativos, como todos los instrumentos que hay, ¿no? A lo mejor cada gobernante que llega dice, bueno, ok, mi recurso es, por ejemplo, las jefas de familia, ¿no? Y ya se van con por ejemplo, el salario rosa, ¿no? Que hubo. O mis recursos son como las despensas, pero al final se atiende la situación de pobreza. Entonces, a lo que voy, para mí esos son como ajustes en los instrumentos que hay con un presupuesto que se tiene definido desde hace tiempo, que al final, por ejemplo, yo siento que no se ve tanto como esos cambios abruptos, a menos de que sucedan ese tipo de situaciones como lo vimos a lo mejor en este cambio con el presidente, con este, bueno, en este periodo presidencial, ¿no? Nacional, que al final ahí sí se han tenido con esas situaciones. Entonces, bueno, es lo que yo quería comentar de acuerdo a la perspectiva que, bueno, traigo. Entonces, para mí era eso. Muchas gracias. Gracias, Laura. ¿Alguien más quiere platicar si ve alguna limitación importante o aunque sea una limitación menor, no importa, de este enfoque? Bueno, quizás la limitación que ya se había comentado a lo largo de la plática, ¿no? De la estructura, de que no es una estructura fuerte a nivel gubernamental, que era lo que usted decía, o fue lo que yo le entendí, ¿no? Que no tenemos instituciones muy fuertes y podría no valerse, pero pues yo no sé si para el caso de Enrique, por lo que comenta de que si él sí ha visto picos, ahora sí que no campanas de Gauss, entonces le convenga una teoría como esta. Ajá, sí, sí, he visto picos. Y esta teoría es de picos, sí. ¿Es de picos o es de campana? Porque No, es de picos. O sea, la campana lo que explicaría es el incrementalismo. Y cuando ves un piquito en la distribución, estaría explicando que hay un momento de estasis, pero de repente hay cambios abruptos. Entonces, esta distribución leptocúrtica, que es muy picuda, implicaría que se está validando este enfoque de equilibrio puntual. Si ves una campana de Gauss, estaría validando el enfoque incremental. Pero ese sería que se mantiene, ¿no? Como que que se va a usar ese presupuesto en todo momento, ¿no? Exacto, sí. Entendí. Pero cuando él decía que tiene como picos, cada 3 años hay picos. Entonces, Ajá. esos picos podrían deberse a que ese presupuesto se incrementa por una razón que viene a ser desconocida por momentos, ¿no? Pero que coincide con la cuestión de procesos electorales. Entonces podríamos hasta decir que debido a ello sí valdría la pena analizarlo a través de esa teoría. Exacto. La teoría no explica, ese es creo que uno de los problemas, no explica la causa, nada más describe estos picos. Entonces, ahí veo ese problema que Bueno, tal pero vez los habría hace que tener muy... evidentes, ¿no? Ajá, exacto. Tal vez Los habría hace que tener mucho evidentes y no. cuidado ¿Por qué? en no decir que no estamos haciendo un análisis causal de que las elecciones causan estos picos.
tal vez decir que sí, o sea, muy cuidadoso en la redacción, que está asociado a, al calendario, a un año antes de elecciones, al calendario electoral, esos cambios. Nada más decir que está asociado porque todavía, tal vez en una investigación futura, se pueda establecer las causas, pero pues no es análisis causal. O sea, él nada más va a determinar esos picos. Exacto. Y esa es una de las limitaciones del enfoque. No, pues se queda muy corto, ¿no? Es una de las críticas al enfoque, sí, que se queda corto. Él lo va a complementar tal vez un poco con otro tipo de interpretaciones, pero el enfoque sí se queda corto y es una de las críticas que tiene. Perdón, es que yo, bueno, aquí yo, haciendo sí la inquietud, siento que para tener un panorama más amplio, pues tendrías que tener datos incluso hasta de estudios de campo, ¿no? O sea para poder establecer la vinculación de un pico con un calendario electoral, pues tendrías que ver también qué pasó ya en lo tangible, ¿no? Tendrías que ver si eso se llevó a la entrega de alguna ayuda, algo en especie, o sea, no sé, puedes encontrarte temas hasta a veces me involucran tinacos, calentadores, no sé, empezar a identificar dentro de las actividades que empieza a hacer ciertas secretarías que son donde se están encontrando, sobre todo en aquellas que a lo mejor podría ser más fácil de que se vieran los efectos, como la Secretaría de Desarrollo Social, si eso llevó que en ese momento de crecimiento de su presupuesto hubo más actividad en donde se dieron grupos o gente beneficiados con algunas entregas de algo, ¿no? O sea, yo hace rato escuchaba, creo que tú lo planteabas, Citlali, del tema de la entrega de los recursos, de la comparación de un programa de gobierno federal anterior a este nuevo, en que antes se implementaban acciones para entregar un beneficio y que ahora hay planteamientos de entrega de recursos directos hacia las personas, ¿no? Entonces, ahí entra un cuestionamiento, ¿no? Y volvemos al tema de dejar a un lado el tema de los partidos políticos, sino propiamente del efecto que hay con los beneficiarios, ¿no? Y yo lo veo, por ejemplo, con el tema de las famosas estancias infantiles, ¿no? O sea, había mamás que, pues, de alguna manera tenían resuelto el tema de llevar a los niños y ahora se justifica que se les entrega directamente el dinero porque esa acción actual fue derivada de una depuración que se dio del programa anterior porque había ciertas situaciones irregulares que pudiera ser, ¿eh? O sea, yo no, esa parte no es para plantearlo por defender o no, o censurar, ¿no? O señalar, ¿no? Pero el tema es, si dejas en la persona que recibe el beneficio la responsabilidad del uso de los recursos. Y desafortunadamente, pues si lo ves, a mí yo tengo experiencia o contacto a nivel de conocimiento en alguna época de mi vida, que por ejemplo, los apoyos que recibían a campesinos para la compra de fertilizantes, si tú les das el dinero para que ellos lo compren, a veces ellos lo que hacían es que en lugar de ir a comprar el fertilizante, iban y compraban la televisión o la estufa, o compraban la cama. Y lo digo porque lo conozco el tema por cuestión familiar. Mi papá hace muchos años que falleció, cuando estaba pequeño, estamos hablando de época de gobiernos todavía antes del PAN y de los cambios que ha habido, les daban el dinero, precisamente esos apoyos, y mi papá tenía crédito, entonces, y le vendía mucho a la gente del campo. Y te topabas que esa gente, cuando recibía el recurso, te decía, yo soy ejidatario, tengo cultivo de temporal, y la verdad es que de sembrar y esperar a ver si se me da, a tener ahorita el recurso y mejor ir a comprar, prefiero comprar. Y tú dices, oye, pero no te van a meter en... No hay nadie que me dé un seguimiento. Y en realidad sí eran los programas que había anteriormente, como el Procampo, ¿no? O sea, había una lista de beneficiarios, tú estabas enlistado y te entregaban el recurso a través de un intermediario financiero que de alguna manera nada más bajaba los recursos y te los hacía llegar, ¿no? Entonces,
¿Qué voy con mi comentario? Pues que es, a veces cuando se diseña la manera de establecer la entrega de esos recursos para solucionar algo, se deja de lado también la manera de cómo perciben las cosas quien recibe el beneficio, ¿no? O sea, y más para acá, por ejemplo, recientemente me enteré también de gente aquí en Guanajuato, de un municipio que se llama Salvatierra, donde comentaba esa persona que tiene un familiar, o sea, cercano, o sea, en orden ascendente, que se asoció con otra persona, o sea, frente a gobierno, o sea, dando la pauta frente a gobierno, para recibir un apoyo de un tractor, una refacción de un tractor, y nunca lo compraron. Y nadie les dijo nada, ni hubo ningún seguimiento. Y estamos hablando de recursos entregados para apoyo, para el tema de, creo que, no el tractor, sino lo que jalan, ¿cómo se llama? Arado, ¿no? Y nunca lo compraron y nadie les supervisó, nadie les dijo nada. Y estamos hablando de eso que tiene pues ya un par de años, ¿no? Que ha sucedido, ¿no? Entonces, pues te das cuenta que en realidad, pues sí falta mucho seguimiento y se tocan números diciendo, se entregaron estos y son tantos beneficiarios. Entonces, creo que atendiendo y regresando al planteamiento de quedarse corto, ¿no? Uno sería la complejidad que tendría yo para obtener realmente esos números, porque si no hay estudios levantados de campo respecto a ese momento, pues no va a tener manera de identificar en realidad si eso fue o no fue. Y dos, también la posibilidad también de poder definir de manera expresa que sí fue la intención de los que diseñaron el presupuesto desviar esos recursos con ese objeto, ¿no? Porque eso no queda documentado. O sea, se construyen los presupuestos y lo que tú vas a encontrar es precisamente la vinculación a esos ejes de gobierno. Entonces, como sí se habla de esos temas, pues no hay nada que te diga que de un año a otro tú no puedas decir, en lugar de darle 10 pesos a este eje de gobierno, ahora le voy a dar 2 y a este otro que le había dado a lo mejor nada más 5, ahora le voy a dar 10 pesos, ¿no? O los otros 8 pesos que quité de acá, ¿no? O sea, eso realmente no es cuestionable, ni queda, ni hay que llenar algún requisito particular para poderlo hacer, simplemente son decisiones de los que formulan esos presupuestos que normalmente se dan al interior de los consensos que tienen las gubernaturas con su gabinete, el legal y el ampliado, ¿no? Y a nivel municipal, pues, con los regidores, ¿no? O sea, en el consenso que tienen al interior, y es donde muchas veces pues se ponen de acuerdo para poder decir, este año vamos a hacer esto, ¿no? Y vamos a cambiar el sentido, y es donde precisamente sí se ha dado ahorita con el cambio de colores, pues una pluralidad que ha permitido un poquito de contrapeso, pero en realidad sigue siendo muy evidente las famosas aplanadoras del partido, de la representación, según donde estés, ¿no? O sea, y lo vemos en el Congreso Federal, lo vemos en congresos locales y en los municipales. Pues ahí está el tema de lo del Poder Judicial, ¿no? De los famosos fideicomisos que, pues no hubo interés en ver todas las marchas, o sea, ¿de qué sirvió que se hubiera hecho todo eso, no? Que la gente saliera a manifestarse. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue el resultado de eso, no? Y yo creo que eso debería ser parte de la sensibilización que deberían tener los que crean o construyen esos presupuestos, ¿no? Ese es el comentario. Yo creo que al final del día, reiterando lo que dice el doc, la idea es ver los efectos en el presupuesto, pero no podría yo tener realmente los elementos o la certeza que realmente se derivan de eso. Y sí atender eso, Doc, sí tendré cuidado en la manera de redactarlo para pues establecerlo como una circunstancia del momento histórico en donde se presenta el pico, porque pues, si a lo mejor metemos el del 23 también, perdón, la parte de lo que fue la pandemia, pues ahí también vamos a ver un pico en relación al sistema de salud, ¿no? Por lo que tuvieron que desviar para poder hacer frente a la misma, ¿no? Y vamos a ver una reducción en otras partes porque no tiene nada que ver con un tema electoral, sino con un tema de una urgencia o un tema de salud pública, que era la pandemia, ¿no? ¿Sí? Pero yo a eso era a lo que me refería. No sé si el doctor esté de acuerdo conmigo, ajá, pero
valdría ese análisis que tú haces, aunque sea muy, muy por encima de lo que coincida, sí tienes que checar el contexto histórico, social que se da, porque sí, efectivamente puede haber momentos en los que sí puedas tú delimitar, bueno, sí coincide con esto, pero también coincide con aquello, pero también coincide, hay varias situaciones que se dan dentro del contexto social y político que genera estos picos presupuestales, ¿no? No sé si la teoría como tal también te lo pida, pero pues con eso lo puedes enriquecer en dado caso. Sí, Bueno, claro. yo la inexperta en el tema, pues yo creo que el doctor nos podrá decir más. Todo suma, ¿eh? No, Muchas tienes gracias. toda la razón y fueron muy pertinentes. También es muy pertinente la otra así, oye, pero te queda corto. Eso te pueden preguntar en el examen. Y es verdad, se queda corto, pero el enfoque se queda muy corto en ese sentido. De origen viene así. Por la complejidad también se necesitan datos de muchos años, tratar de armonizar gastos que son de diferentes programas, pero más o menos iban a lo mismo. Es bien complejo hacerlo en el tiempo y se han quedado solo en esa parte. Eh, Aquí habrá que hacer ese, bueno, se está intentando, espero, Enrique, hacer esa interpretación también con el contexto histórico, ¿no? Sí, no, no, y lo agradezco mucho, ahora sí que los comentarios, todo esto retroalimenta un poquito y te ayuda a ver las cosas desde fuera del cuadro, ¿no? O sea, sí, ahora sí que como esa película de los poetas muertos, ¿no? La de los poetas muertos que, Taco de Dopa. ajá, Sí, que Tlali. Enrique. y no, sí, pues no, no, realmente y había una metáfora ahí en esa, cuando lo sacaban del tema de subirte a la mesa, ¿no? Y ver el mundo desde arriba de la mesa, que es diferente de verlo a nivel del suelo, ¿no? Y a veces uno no se da cuenta y te encierras en una parte nada más del ejercicio. Y creo que es muy importante lo que dices, Italia, y de veras te lo agradezco muchísimo. Doctor. Y también, por ejemplo, no sé, al final están inmersos actores, entonces al final ahí para que no se desvíe tanto el tema, pues también podría checar en qué aspecto se maneja eso, porque al final pues hay actores inmersos en eso y lo mueven de alguna forma pues el presupuesto. Entonces, o sea, yo sé que, o sea, tiene esa finalidad, pero al final se involucran otras partes. Entonces ahí no sé. Y como dice, tener el cuidado para como redactarlo, para no como derivarse a otras cuestiones, o al contrario, a lo mejor apegarse a otro marco teórico como apoyo nada más, o no sé. Ahorita que lo mencionas, tal vez sea importante, Enrique, que de las bolsas importantes que has identificado los cambios en esas bolsas, eh, describirlo en términos de subsistemas y macropolítica, como se explica en el artículo, ¿no? Adelante, José Luis. Ahí está. Me entró una llamada de esas que no tienen no programadas, pero ahorita en este rato que estuve escuchando, yo creo que haciéndole un poco eco a lo que estamos platicando de la tesis de Enrique, ahí más bien es que concentrarse en la delimitación del problema. O sea, si yo lo que escucho es que ya tiene mucha claridad en lo que él quiere, entonces nada más es echarle una vista a la cuestión de la delimitación del problema de investigación y sustentarse ahí. Es decir, voy a estudiar nada más esto porque desde el enfoque que yo estoy viendo de las herramientas con las que yo puedo tener para llegar a algunas conclusiones, bueno, pues va a ser de esta manera, ¿no? Entonces, yo creo que no se quedaría corto ni largo si la delimitación del problema está bien sustentada y bien orientada a lo que en este caso el investigador pretende, ¿va? Ese sería mi punto de vista, ¿no? Totalmente de acuerdo. Adelante, Citlali.
Perdón, pero tu estudio va a ser longitudinal, entonces, ¿cuántos años vas a abarcar? Son 11 años o 12 años más o menos que tengo disponible por el tema de la manera en que está la información. O sea, realmente el lío que hay es que la parte de archivos es complicada, pues, obtenerla más atrás. O sea, y como hay que procesar datos, lo que se tiene disponible o accesible es de 10 años para acá. Pero en realidad desde hace 30 años hay esa permanencia del partido aquí, ¿no? Que decía también Laura, el otro ejemplo es el Estado de México, porque el Estado de México también tuvo continuidad durante